Hola mi amigo, mira, llegamos una vez más al fin de este trimestre. Digo una vez más porque el tiempo pasa, los trimestres se acaban y pues la esperanza de la venida de Cristo debe seguir brillando en nuestros corazones. Desde que eran niños siempre llegaba el 13º sábado. Yo pensé cuando entré a la obra que en mi tiempo vendría Cristo. Me estoy haciendo viejo y Jesús no viene. Pero llegamos al fin de este trimestre hablando de los resultados de la mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Es devolvernos a Dios. Ya dijimos varias veces a lo largo de este trimestre que el pecado hizo, infelizmente, separación entre Dios y nosotros. Fuimos creados cuando salimos de las manos de Dios, reflejábamos su carácter y vivíamos con Él. Una experiencia maravillosa de comunión, de compañerismo diario. Sin embargo, el pecado pues nos separó de Él. El pecado es la atrevida actitud humana de escoger el propio camino creyendo que es lo mejor. En hebreo hay 5 palabras para definir al pecado. Una de ellas es la palabra awón, que significa literalmente desviarse del camino, abandonar, perder el camino, extraviarse. Y tú sabes que el camino es Jesús. Él dijo un día, yo soy el camino. Por lo tanto, apartarse del camino es apartarse de Jesús. Es administrar la vida como si fuera nuestra vida cuando la recibimos solamente prestada de Dios. El resultado de esa actitud rebelde es la muerte, porque aunque creamos que podemos vivir solos, aunque pensemos que podemos hacer lo que mejor nos parezca, la verdad es que no sabemos vivir y solo nos creamos problemas. Piensa, por ejemplo, en Eva. Cuando ella decidió comer del fruto, ¿creía que iba a morir? No, claro que no. Creyó que iba a ser semejante a Dios. Y sin embargo ya puedes ver los resultados hasta hoy. Y delante de todo esto, ¿qué es la mayordomía? Simplemente el devolverse a Dios, el regresar a Dios, andar de nuevo en sus caminos, seguirle, reconocer que la vida no es nuestra, sino que la tenemos prestada de Él y que debemos administrarla siguiendo sus instrucciones. ¿Y cuál es el resultado de ese devolverse a Dios? Pues ese es el tema de esta semana. El primer resultado, lo primero que aparece en la vida de aquel que se devuelve a Dios es la piedad. ¿Y por qué piedad? Porque al andar con Dios el carácter del Creador se refleja nuevamente en la vida de sus hijos. Y la base del carácter divino es el amor, la piedad, la misericordia, que son la misma cosa. Juan declara que Dios es amor. Entonces, si nos devolvemos al amor, si nos devolvemos a la piedad que es Dios, pues reflejaremos también su piedad, su misericordia, su amor. Este asunto de la piedad es muy interesante. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento generalmente se entiende la piedad como sinónimo de la misericordia de parte de Dios para con el hombre pecador. Dios es piadoso con el hombre y por eso no lo destruye, a pesar de su pecado, sino que lo llama, le da una nueva oportunidad, lo llama para que vuelva a sus brazos, para que vuelva a andar con él. Ese es el concepto de piedad del Antiguo Testamento. La piedad de Dios es la base de su santidad y de su deseo de reconciliación con el hombre. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo, la piedad ya tiene un segundo significado, que es la devoción del hombre hacia Dios. O sea, ahora el hombre refleja la piedad de Dios. El hombre que anda en sus caminos. O sea que el amor de Dios brilla nuevamente en el corazón del converso y lo lleva a andar en sus caminos y a hacer su voluntad. 1 Timoteo 3:16 dice lo siguiente: indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Mira, él está hablando aquí de misterio de la piedad. ¿Y cómo lo define? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido allá arriba en gloria. Está hablando de la piedad y sin embargo está hablando de Jesucristo.
porque fue Jesucristo el que fue predicado a las naciones, el que fue manifestado en carne, el que fue creído en el mundo, recibido allá en la gloria, fue Jesús. Pero Pablo está hablando de la piedad, o sea, la piedad es la teoría del evangelio, es el propio evangelio que se hace carne. Un hombre piadoso es aquel que anda en los caminos de Dios, busca el compañerismo con Dios y como resultado refleja el carácter de su maestro, encarna el evangelio en su vida. Ese es el hombre pío o piadoso. Ya el hombre impío es lo contrario del hombre pío. Es el que anda lejos de Dios, en su propio camino de rebeldía, administrando la vida que le fue prestada, pero como le da la gana a él, como si fuera suya. A este hombre Dios lo llama impío, pero constantemente lo está invitando a que regrese a sus brazos, porque Dios no quiere que él muera. No quiero la muerte del impío, dice, sino que se arrepienta y viva. El mensaje de mayordomía no tiene que ver solamente con devolver a Dios el diezmo y darle las ofrendas, sino que es devolverle la vida, el ser entero. ¿Por qué? Porque un día salimos de las manos de Dios, escogimos nuestro camino, nos fuimos por allá y ahora lejos de Dios estamos muriendo lentamente. Y Dios quiere que vivamos y nos llama de regreso para devolvernos a Él. En la segunda parte de este estudio veremos la relación que existe entre mayordomía y piedad, pero lo veremos con más detalle. Ya dijimos que la mayordomía es el devolverse a Dios. ¿Devolverse por qué? Porque el pecado hizo que escogiéramos nuestro propio camino y nos apartáramos del Creador. Lejos de Dios, la vida es una tragedia. La primera tragedia es que perdemos el carácter de Dios. Y con nuestro carácter deformado solo nos creamos problemas, porque no tomamos decisiones sabias, nos equivocamos al decidir, y esas decisiones equivocadas nos traen sufrimiento y dolor. Empezamos a morir lentamente, es una muerte paulatina que acaba con todas las cosas buenas que tenemos. Pero Dios no desiste de nosotros y desea llevarnos de vuelta a sus brazos, desea enseñarnos a andar otra vez con Él. Por eso, Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Quiénes son los hombres que están salvados? Los que han regresado a los brazos de Dios. Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, la salvación nos enseña. No solo nos libra de la condenación del pecado, sino que nos enseña, dice Pablo, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, o sea, a la maldad, renunciando al deseo de caminar solitos por nuestros caminos humanos, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira, yo podría usar todo el comentario solo para comentar este texto. Dios nos salva. ¿Para qué nos salva? Para enseñarnos. ¿Enseñarnos a qué? A caminar en los caminos de Dios, a renunciar al camino de impiedad, de maldad, a renunciar a los deseos mundanos, a vivir una vida justa y piadosa, aguardando la venida de Cristo. ¿Recuerdas que en la lección de la semana pasada se habló justamente de que una de las características del mayordomo sabio es que vive en función de la venida de Cristo? Bueno, ese caminar con Dios y ese vivir en función de la venida de Jesús hacen que el mayordomo fiel manifieste en su vida el carácter de su maestro viviendo piadosamente. Ahora, ese estilo de vida es ofensivo para el diablo y por eso suelta su ira contra los que quieren vivir como Jesús vivió. Y ese fue el caso de Job. El diablo fue con todo encima de él. Le quitó las cosas, los hijos, el dinero, la salud, en fin. Pero a pesar de eso, Job fue fiel. Yo sé en quién he creído, dijo, y sé que me levantará del polvo. Mira, si crees que el mayordomo fiel, a él siempre le va a ir bien en todo y que va a gozar siempre las bendiciones de la abundancia, que nada le va a faltar, estás engañado, mi amado.
Si el enemigo va a perseguir a alguien, es justamente al hombre o a la mujer fiel. Ahora te vas a preguntar entonces, ¿cuál es la ventaja de ser fiel? Ah, mi amado, escucha una cosa. No se es fiel por ventaja. Eso es humano y egoísta. Así piensan los que viven lejos de Dios en sus propios caminos. Se es fiel por lealtad. Suceda lo que suceda. Pero Dios nunca, eso sí, nunca abandona a sus hijos. Y a Job finalmente le devolvió todo en doble. Porque el diablo te puede perseguir, te puede hacer sufrir, te puede hacer llorar un día, 2 días, 3 días, pero finalmente la justicia vence. Dios se manifiesta poderoso en la vida del hijo fiel. Vamos a la tercera parte. Estudiemos ahora sobre el contentamiento. Leamos lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Si te das cuenta, el raciocinio de Pablo es interesantísimo. Él no dice que el cristiano debe ser pobre, pero tampoco dice que debe ser rico. Lo que dice es que el mayordomo fiel debe aprender a ser feliz cuando tiene abundancia, como Job antes de perder todo, o como Job después de perder todo. Quiere decir, el cristiano siempre debe estar agradecido, contento y fiel a Dios, sabiendo que lo que le sucede es la voluntad divina. Ser feliz para el cristiano no depende de lo que tiene o de lo que no tiene, sino de a quién tiene. Y si tienes a Jesús en el corazón, aprenderás a ser feliz en medio de la pobreza o en medio de la riqueza y de la abundancia. Mira, si los negocios o las finanzas te van bien, alaba a Dios. Sé fiel a Dios devolviéndole lo que es de Él y siendo generoso con la misión de la iglesia. Y después, como dice Pablo, aprende a tener abundancia. Sé feliz en medio de la abundancia. Pero, ¿y si pierdes todo y no tienes nada? Sé feliz en medio de la pobreza. Pero te digo una cosa, cuando pienses en ser generoso con la misión de la iglesia, cuidado, lee este texto. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona, dice, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Quiere decir que es posible predicar aparentemente la piedad, que la iglesia está mal, que el pecado está entrando en la iglesia, porque esto es pecado, porque lo otro es pecado, pero en realidad el propósito final es la ganancia, porque al final te van a recoger ofrendas para su ministerio, y tú vas a pensar, ese hombre sí quiere corregir la iglesia, le doy mi ofrenda para mantener su ministerio. Y ya dijimos cuántas veces, Dios tiene un plan para administrar su iglesia. Y no es que cada cristiano se levante, comience a predicar y recoger ofrendas. No es así que Dios administra su iglesia. Y esto nos lleva al cuarto punto de la lección, porque otro resultado de devolverse a Dios es la confianza. Leamos Proverbios 3, 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate, confiar en Dios cuando todo va mal. Es natural, porque ¿qué más nos resta como pobres criaturas humanas cuando estamos con cáncer, cuando hemos perdido todo? Solo volver los ojos a Dios. Y ha visto hasta los más duros incrédulos entregarse a Dios y confiar en Él en la hora de la angustia. Pero confiar en Dios cuando todo está bajo nuestro control, aparentemente, eso no es fácil. Porque creemos que tenemos condiciones de resolver las cuestiones solos.
Pero el mayordomo fiel aprenderá a entregar su camino al Señor en todo momento y circunstancia. Y la mejor manera de hacerlo es prestar atención a sus enseñanzas que pueden ser encontradas en las Sagradas Escrituras. Una de las enseñanzas es el hecho de que Dios tiene una iglesia en esta tierra. Él tiene un pueblo escogido. Desde Génesis 6, 1 y 2, donde dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Allí ya estaba presente la iglesia de Dios, bajo la nomenclatura hijos de Dios. Ahí está la primera diferencia: hijos de Dios, hijos de los hombres. Los hijos de los hombres caminan en sus propios caminos. Los hijos de Dios caminan en los caminos de Dios. Dios siempre tuvo una iglesia en esta tierra. Después vino Abraham, Dios lo llamó para ser su pueblo. Después vino el pueblo de Israel, vinieron los apóstoles, en fin. Pero siempre hubo una iglesia de Dios y la habrá hasta el fin. Ahora, lo que me impresiona es que esa iglesia de Dios nunca estuvo formada solo por personas piadosas que andaban en los caminos de Dios. Muchas veces hubo cizaña en medio del trigo. Pero la orden del Señor siempre fue: deja que la cizaña y el trigo crezcan juntos hasta el tiempo del fin. La iglesia primitiva, por ejemplo, fue una iglesia que enfrentó dificultades por causa de gente no convertida que estaba en medio de ella. A veces hasta líderes se apartaban de los caminos de Dios y continuaban en el liderazgo, pero a pesar de eso, la iglesia de Dios seguía siendo la niña de los ojos de Dios. Por lo tanto, hoy, si confiamos en Dios, confiaremos en su promesa de que Él estará con su iglesia hasta el tiempo del fin. Y debo aprender a confiar en eso. Si alguien anda mal, pues dará cuentas a Dios de lo que hace. Mi deber como fiel mayordomo es seguir confiando en su iglesia. Llegamos al fin de este comentario. Y aquí hablaremos de la influencia de los mayordomos sabios. Pablo dice en Romanos 14:7, y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Esto es lo que deben tener en cuenta los mayordomos de Dios. La influencia de una vida es poderosa, para bien o para mal. El mejor legado que puedo dejar para la posteridad, si Cristo no viene en esta generación, no son mis palabras, sino mi vida, mi influencia. Darle palo a la iglesia y a los líderes es la cosa más fácil. Construir vidas con el testimonio personal es algo muy diferente. Los que una vez nos dejamos encontrar por Jesús debemos andar como Él anduvo. Pablo dice en Efesios 5, 8 y 9, en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cuál es la característica del mayordomo? Él lleva en su vida el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es ese fruto? La bondad, palabras bondadosos, vida bondadosa, justicia y verdad. Cada vez que yo pienso identificarme con el pueblo de Dios, lo primero que tengo que preguntarme es: ¿tengo una vida bondadosa? ¿Una vida nacida en el bien que es Cristo? ¿Predico la justicia en Cristo? ¿Presento la verdad en Cristo? Si es así, entonces mi vida y mi ministerio tienen que ser una influencia que inspire a las personas a seguir a Jesucristo. Que Dios te bendiga.